¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy tenemos esta blusa tan mona, monísima. Te voy a ir acompañando en todo el proceso. Te doy tablas para todas las tallas, que no os dé miedo, que me escribís mucho preocupadas con las tallas grandes. Os voy diciendo cómo trabajar con cada talla, ¿vale? Pero aparte es súper fácil, súper cómodo. Vamos a comenzar por el cuello y vamos tejiendo. Te voy a enseñar trucos como que no se vea el inicio y final de vuelta, decidme dónde está, no se ve, y cómo hacer los cambios de color sin cortar hebra y sin tener que ocultarla después, que eso se hace muy pesado. ¿Vale? Vas a disfrutar muchísimo tejiendo esta blusa conmigo paso a paso y vas a estar deseando el siguiente vídeo con esta técnica. Así que quédate y empezamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, monas, comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y a continuación voy a trabajar 120 cadenetas. Cada una trabajará las que necesite para su talla, ¿vale? Y esto es el contorno de nuestro cuello. Una vez que tengo mis cadenetas, voy a cerrar en redondo con un punto deslizado, ¿de acuerdo? Hasta aquí no tiene pérdida. Y a continuación lo que vamos a hacer es comenzar con trabajando o bien 3 cadenetas o lo que yo llamo un falso punto alto, que es un punto bajo, una cadeneta y entrando aquí en estas 2 hebritas hago otro punto bajo, ¿vale? Y simula un poco el punto alto y vuelvo a trabajar ahí otro punto alto, ¿vale? Este es el primero de nuestros puntos raglan, que lo formarán 3 puntos altos, pero el último lo trabajaremos cuando demos toda nuestra vuelta, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que vamos a hacer es trabajar los motivos que corresponden a nuestra espalda, que es, en mi caso estoy haciendo una muestrecita y serán 4, ¿vale? Pero tú trabajarás los que necesites para tu talla, ¿vale? Entonces vamos a saltar un punto de base y en el siguiente trabajo un punto V, que será punto alto, cadeneta, punto alto en el mismo punto de base, ¿vale? Vuelvo a saltar un punto y en el siguiente trabajo otra V, punto alto, cadeneta, punto alto, ¿de acuerdo? Y como os acabo de mencionar, yo tendré 4 para esta muestrecita. Llevamos 4 motivos, ¿vale? ¿Qué hago? Me salto otro punto y trabajo otro raglan de 3 puntos altos, ¿vale? En este caso entero, los 3 puntos altos en el mismo punto, ¿vale? Ya tenemos nuestra espalda. Ahora que vamos a una de las mangas, que en esta muestrecita son 6 motivos, pero tú tendrás que mirar en la tabla cuántos te toca, ¿vale? Pero se trabaja igual, me salto uno, una V en el siguiente. Una vez que completo el número de motivos de mi manga, vuelvo a saltarme un punto y a trabajar otro raglan, ¿de acuerdo? Ese es el punto donde iremos haciendo siempre el aumento, ¿vale? 3 puntos ahí en el mismo punto, me salto un punto y en el siguiente comienzo con el número de motivos que tengamos que hacer para nuestro delantero y espalda, que es el mismo, ¿vale? Nos toca de nuevo saltarnos uno y hacer el último raglan trabajando 3 puntos en el mismo punto de base.
y ya me salto uno y trabajo los motivos que me falten para mi otra manga, que en esta muestrecita tengo 6. Bueno, fijaos, aquí estoy terminando mi primera vuelta, ¿vale? Y os comento, veis que hemos empezado aquí en este punto raglan, ¿vale? Y lo primero que trabajamos es la espalda. ¿Por qué? Porque aunque va a quedar muy disimulada nuestro principio y final de vuelta, al hacerlo ahí en el raglan, pues es mejor tenerlo aquí en la espalda, ¿no? Que delante se va a ver más, así que lo hago ahí por eso, ¿vale? Y no a mitad de espalda o de una manga, ¿vale? Va a quedar ahí disimulado, ¿veis? Y ahora cierro vuelta como ya he completado el número de motivos que me tocaban para mi otra manga, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, como hice 2 puntos, entro aquí y hago un tercero, ¿vale? Y voy a cerrar aquí en el punto, falso punto alto que hice con punto deslizado. Vale, lo que vamos a hacer a continuación y todas las vueltas es girar y alternar una vuelta del derecho con una del revés, porque así no tendremos una deformidad, porque si trabajo todas mis vueltas del lado derecho, que también se puede hacer, pues mucha gente no lo notará, pero se quedan diferentes. El punto raglan de un lado y de otro se van viciando porque siempre vas trabajando en el mismo sentido y si tú la ves se quedan raros, ¿de acuerdo? De esta manera, al ir alternando, se va corrigiendo el raglan y va quedando mejor, ¿de acuerdo? Así que yo lo que hago es, una vez que he cerrado, giro, ¿vale? ¿Veis? Y lo que voy a hacer es volver a entrar en ese punto central, ¿vale? Así, ¿veis? Voy a hacer aquí, entro ahí y vuelvo a trabajar o 3 cadenetas o en mi caso falso punto alto, ¿vale? ¿Y qué hago? Trabajo otro punto, ¿vale? Eso no va a cambiar. Vamos a trabajar siempre 2 y cierro con el tercero y giro, como habéis visto, siempre me mantengo ahí sobre el punto alto central de ese raglan. Y ahora a continuación, ¿qué me toca? Pues voy a ir trabajando un aumento. ¿Cómo? Fijaos, en esta vuelta lo que haré será en el punto del extremo un punto alto, ¿vale? Y luego una V dentro de cada V. ¿Veis? Entro, ya no es en un punto y vuelvo a trabajar una V. ¿Veis? Vengo a la siguiente y entro ahí y trabajo otra V. Fijaos, llego de nuevo a los 3 puntos, trabajo un punto alto en el primero y en el central trabajo los 3 puntos altos. Y un punto alto aquí en el tercer punto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Y así voy aumentando en esta fila número 2, ¿vale? Y trabajaremos así toda la vuelta. ¿Veis? Y para terminar esta vuelta número 2 trabajo un punto alto aquí del aumento y el que hace y completo este motivo con otro punto alto y cierro con punto deslizado y que nos toca. Giramos y volvemos a entrar aquí en este punto. Hago falso punto alto y otro punto alto, ¿vale? Y ya tengo los 2 puntos con los que empezaremos siempre. Y ahora que nos toca, pues el punto alto ese que aumentábamos en la vuelta anterior en la base de una nueva V, ¿vale? Entonces nos van a ir aumentando en cada parte. ¿Veis? Ahora vuelvo a la espalda, pues me van a aumentar 2 Vs,
voy a pasar de las 4 que tengo aquí en esta muestrecita, ¿vale? A 6, ¿veis? Sigo trabajando una V dentro de cada V hasta llegar al otro renglán. ¿Veis? Llego aquí al renglán y que me toca en este punto alto una V, ¿veis? Y ya tengo 6 en este lado, un aumento a cada lado. Y de nuevo en el punto central de los 3 puntos, que parece que aquí me lo he saltado, no pasa nada. Bueno, pues voy a trabajar entre esos dos. ¿Veis? Todos nos equivocamos, trabajo ahí 3 puntos altos y no se enteraría nadie. Y una V nueva en ese punto alto, ¿vale? Y vamos a trabajar así alternando las vueltas 2 y 3 todo el tiempo, ¿vale? En la siguiente que haremos, punto alto, 3 puntos, punto alto. En la siguiente vuelvo a repetir esta y continuamos así tejiendo hasta la altura que vais a ver ahora en imágenes con la prenda tamaño real. Bueno, monas, fijaos, aquí he tejido ya 7 vueltas en punto V que me miden 9 centímetros y voy a parar justo encima del pecho para que no se vea nada. Si sois un poco más picarona, pues podéis profundizar las vueltas que queráis cada una también según vuestra talla o queráis que se vea un poquito de insinuar un poquito más, ¿vale? Ya depende de cada una. Así que vamos a continuar con la siguiente trama ya de nuestra blusa. Bueno, monas, he trabajado 7 vueltas hasta justo encima del escote, que en este caso son 9 centímetros, ¿de acuerdo? La parte de mi delantero y espalda mide 17 centímetros por 21, ¿vale? 17 centímetros por 21 y lo que llevo tejido hace que mida un total de 28 centímetros por 36. Bueno, monas, ahora vamos a ver cómo trabajar la muestra número 2, ¿vale? Y vamos a ir alternando estos dos colores, pero muy importante, sin cortar el hilo, ¿de acuerdo? La vamos a ir transportando, así que quédate para ver esto porque es importante y te va a ayudar mucho tanto en este proyecto como en otros. Así que, fijaos, lo que haremos será, veis, ya hemos trabajado como toca esa vuelta y cerramos con punto deslizado, la sacamos un poco más, ¿vale? Y yo lo que hago es que paso mi mano por aquí y saco mi ovillo, ¿vale? Y fijaos, tiro y bloqueo ahí ese hilo, no se va a abrir el punto, ¿vale? Así que dejamos este color mostaza y voy a coger, fijaos qué mona va a quedar también esta mezcla, si vemos otros colores. Vale, ¿y ahora qué pasa? Tenemos que alternar vuelta derecho-revés, ¿no? Pues entonces nos tocaría hacer el derecho por aquí atrás, pero antes tenemos que decidir cuál va a ser nuestro lado derecho y revés de la prenda, ¿vale? Si nos va a gustar más que esta, por ejemplo, la primera del derecho nos marque el lado derecho. ¿Por qué? Porque así por aquí atrás será donde iré dejando las hebras en espera. Pues lo meto aquí, lo paso por el lado que va a ser mi revés, ¿vale? Pero tengo que girar, porque nos toca trabajar así derecho-revés, ¿vale? Y veis cómo entraba antes, voy a trabajar ahí de nuevo el falso punto alto, ¿vale? Y las vueltas en este nuevo color van a ser bloques de 3 puntos, ¿vale? No tiene pérdida, pero aquí en la zona del aumento seguiremos haciendo aumentos hasta llegar a la separación de las mangas y el cuerpo, como veréis después, ¿vale? Así que vamos a trabajar nuestro segundo punto alto
Incluso, fijaos, lo que hago muchas veces es que fijo este hilo aquí, ¿vale? Para dejarlo ahí sujeto. ¿Vale? Y ahora que me toca en esta vuelta, pues me toca hacer aquí punto alto, ¿vale? Y trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En lugar de puntos V, ahí vamos a trabajar 3 puntos altos dentro de cada V, ¿vale? Los aumentos son iguales y aquí solo cambia que vamos a hacer, fijaos qué bonito, 3 puntos altos dentro de cada V. ¿De acuerdo? Así que vamos a trabajar así hasta el siguiente raglan. Llego al siguiente raglan y ¿qué nos toca? Pues vuelta de punto alto, aquí trabajo los 3 puntos altos y aquí un punto alto, ¿veis? Nos tienen que quedar 5 y continúo haciendo 3 puntos altos dentro de cada V. Bueno, fijaos, vamos a cerrar esta vuelta como me falta aquí un punto alto del aumento y como siempre uno de estos 3 del raglan. Cierro con punto deslizado y de nuevo voy a bloquear, ¿vale? Saco otra vez el ovillo y voy a bloquear aquí mi hilo, ¿vale? Porque si hiciera el cambio ahí sin hacer la última lazada no está, se abre el punto, ¿vale? Así que me gusta más hacerlo así, de esta forma. Vale, nueva vuelta. Hemos dejado aquí en espera este hilo, ¿vale? Y nos toca trabajar por el otro lado, ¿vale? Pues mirad, entramos aquí la aguja, ¿vale? Y con cuidado, ¿veis? Por ahí detrás. Os traigo el amarillo y ya trabajo y dejo detrás, ¿veis? Y vamos a trabajar, como hemos dicho, siempre el raglan se va a trabajar igual, ¿vale? Los 2 puntos y ahora que toca, pues una V del aumento aquí sobre el punto alto, ¿de acuerdo? Y en esta vuelta seguiremos haciendo Vs, pero justo aquí en el punto central. ¿Veis? De los 3 puntos de la vuelta anterior que había en cada V, en el punto central nos vamos a hacer otra V. ¿Veis? Una V en el punto central. Bueno, monas, y ya sabéis trabajar estas 2 vueltas que las vamos a ir repitiendo hasta llegar a la altura para que haremos la separación mangas-cuerpo, como vais a ver a continuación. Bueno, monas, fijaos, creo que hasta aquí he terminado con mi canesú, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer la separación mangas-cuerpo, ¿vale? ¿Cuántas vueltas llevo? Pues las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la mitad del pecho y sobre todo a la anchura que queremos de cuerpo, que en mi caso es unos 45 centímetros, ¿vale? Y la manga, fijaos, 26 centímetros. Entonces, cada una va a tejer las vueltas que quiera hasta que hagáis lo siguiente. Fijaos, yo he colocado un marcador desde el punto central de mis 3 puntos altos del raglan hasta el otro, ¿veis? Y formo una sisa provisional, ¿veis? Mi manga, que además es bastante holgada, y otro en el otro sitio y nos lo vamos a probar. Bueno, monas, fijaos, yo he tejido ya 13 vueltas y ya me gusta, que me mide unos 17 centímetros. Vosotras tejeréis las vueltas que necesitéis hasta mitad del pecho y
vais a colocar marcadores como acabamos de ver a modo de sisa provisional y metéis vuestro bracito y os la probáis, ¿vale? Y ya vais a ver ahí si necesitáis añadir alguna vuelta más o si el ancho ya os gusta, ¿vale? Fijaos que aquí me queda ya holgadito, ¿vale? O sea que de ancho me va a quedar incluso sueltecita, ¿de acuerdo? Así que no os agobie la talla porque simplemente os la vais a ir probando, ¿vale? No tiene nada malo, es la ventaja de este método, que vosotras os lo vais a probar, ponéis vuestro marcador y fijaos qué fácil, no es un panel, luego otro, lo unes y ahora no queda bien, me habría gustado otra talla más apretada, más suelta, no, esto tú lo vas a ir haciendo y si ahora llego y lo veo muy ancho, puedo deshacer 2 vueltas. Si lo veo muy estrecho, puedo hacer más vueltas, ¿de acuerdo? Y nos lo vamos probando. Así que ahora ya vamos a ver cómo hacer la separación mangas-cuerpo para poder continuar el cuerpo por un lado en circular y las mangas por otro. Bueno, monas, ahora vamos a hacer la separación mangas-cuerpo. Una vez que tenemos el ancho deseado, ¿vale? En mi caso yo no voy a hacer aquí motivos, no voy a añadir, simplemente voy a trabajar ya los que tengo. Así que voy a retirar mi marcador, así que aquí que me toca, fijaos, pues como venimos haciendo, voy a venir así, cojo mi hilo negro, dejaría mis hebras en el lado revés, como siempre, cadeneta y vamos a comenzar con nuestro falso punto alto, punto bajo, cadeneta y entro aquí cogiendo 2 hebritas, hago otro punto bajo. En este caso serían ya todos 3 puntos altos, ¿de acuerdo? Sin aumentos y sin nada, un punto alto en cada punto, ¿vale? Entonces, como la manga no la voy a trabajar, ¿dónde trabajo el siguiente en ese sentido? Pues tengo que venir aquí a mi otro renglán, al otro lado de la manga, ¿de acuerdo? Y haría ahí 3 puntos altos. Si nos hubiera tocado cerrar en la vuelta de color blanco, ¿qué haríamos? En lugar de los 3 puntos, haríamos una V y otra V, ¿vale? Y así toda la vuelta serían Vs. Y en este caso, ¿qué va a ser? Pues toda mi vuelta voy a trabajar 3 puntos altos dentro de cada V y en este caso en los 2 puntos de renglán que nos quedan. Bueno, y fijaos, ya llegamos a nuestro siguiente marcador, ¿veis? Cerramos aquí esta sisa y ahora hemos trabajado todo ese lado y llegamos ya aquí al marcador, ¿veis? Aquí al punto de renglán donde tenía mis 3 puntos. Pues igual que hemos hecho al otro lado, ¿veis? Aquí en el punto central hago 3 puntos. Y vengo aquí al otro renglán dejando libre toda mi manga, me la salto y vengo aquí al punto central y trabajo 3 puntos, ¿veis? Y ya hemos cerrado nuestra segunda sisa, ¿veis? Y ya lo que vamos a hacer es trabajar todo este lado hasta llegar aquí al punto donde empezamos esta vuelta. Bueno, y ya hemos terminado la vuelta y ¿qué hacemos? Pues fijaos, de hecho aquí me he equivocado porque sabéis que comenzamos siempre haciendo 2 puntos y cerramos y me he confundido totalmente, pero no tiene problema. ¿Veis que he trabajado los 3 y no 2? Pero bueno, cerramos con punto deslizado ahí y me deslizo con otro al del centro, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Y veis como tengo aquí la hebra blanca ya esperando, ¿vale? Pues voy a hacer como hago siempre, ¿vale? A mí me está gustando cerrar así porque se queda más cerradito, ¿veis? Saco, paso eso y se queda ya fijo y ya cambio a mi ovillo blanco.
¿Veis? Así que lo que hago es entrar aquí y como siempre que me toca girar, ¿no? Y comienzo ahí cadeneta, ¿veis? Volvemos a hacer el falso punto alto, la cadeneta y sabéis que esta vuelta es todo puntos V, ¿vale? En el punto central, ¿vale? A partir de aquí no tiene ninguna pérdida tanto el cuerpo como las mangas, ¿vale? Vamos a trabajar todo el tiempo igual que hemos hecho la parte del canesú, que es en ida y vueltas de manera circular, ¿vale? Alternando vuelta derecho, vuelta revés y aquí ya no tenemos aumentos. Bueno, mona, fijaos, he avanzado más con el cuerpo y con la manga. Y ahora vamos a ver cómo trabajar la manga, pero os tengo que enseñar la catástrofe que he hecho, ¿vale? Porque nos puede pasar a todos, ¿vale? Con las prisas, fijaos lo que he hecho. Si recordamos, yo he estado transportando el hilo aquí en mi sisa, fijaos, y este es el lado revés, ¿vale? Pero ahora cuando lo he puesto, cuando he venido a seguir grabando, resulta que yo he estado tejiendo alegremente en el sofá, viendo la tele tan a gusto, y ahora que me he encontrado, que he transportado por el otro lado en mi manga. Y aunque quede aquí abajo, claro, ¿ahora qué voy a hacer? Me va a tocar deshacer todo esto porque yo esto me da toque verlo. Bueno, fijaos, ya he dejado el palmo y tengo el nudo corredizo, ¿vale? Me toca vuelta al negro, esta está del derecho, o sea, me toca al lado revés, ¿vale? Fijaos, este es justo mi sisa, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a comenzar trabajando un motivo aquí central y luego uno aquí, ¿veis? Que es el punto central de este raglan y otro aquí en el punto central de este raglan, ¿vale? Para cerrar, en este caso vamos en sentido contrario y el resto 3 puntos en cada donde toca, ¿de acuerdo? No tiene pérdida. Justo se me enreda porque está ahí el hilo que hemos transportado. Fijaos, ¿vale? Que no cometamos el fallo que os acabo de enseñar, ¿vale? Van a mandar las hebras del canesú, en mi caso, como las otras van, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que dejarlas aquí para adentro. Y vamos así toda la vuelta trabajando los 3 puntos altos. Bueno, y para cerrar mi primera vuelta de la manga, fijaos que ya llego aquí al que era mi último motivo de raglan, ¿vale? Y me toca hacer aquí 3 puntos altos. Si si nos tocara la vuelta de color blanco en lugar de esta, porque hubiéramos parado en la otra, pues trabajaríamos igual, pero haciendo V's en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser simétrico. ¿Qué me falta aquí? Pues un punto. Cierro aquí con punto deslizado y para asegurar lo que voy a hacer es, ¿veis? Paso el ovillo cada vuelta, ¿vale? Ahora me he acostumbrado a hacerlo así. Y cuidado que no pase como me ha pasado a mí, ¿vale? Que es fácil que cuando uno está, ¿vale? Se me quedaría una hebra por el sitio que no es, la vi y tiré para adelante. Así que ojo, ¿vale? Y ahora me falta, este no lo corto, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, pero fijaos, si dudo me fijo en el raglan, ¿vale? Y tengo que ir dejando para allá mis hebras, ¿vale? Voy a entrar ahí y vuelvo a dejar palmo, nudo corredizo porque me toca añadir hilo, ¿vale? Y voy a trabajar mi primer punto V
y ya esta vuelta y las siguientes no tienen pérdida, ¿vale? Porque ya hemos marcado y ya es trabajar en el punto central de cada motivo, ¿de acuerdo? Trabajaremos así todas las vueltas que queramos, cada una según quiera dejar su manga, ¿de acuerdo? El largo que quiera. Bueno, monas, fijaos, en el lado de las mangas he trabajado 11 vueltas en negro, ¿vale? Y ahí ahora vamos a hacer una disminución para cerrarla, quien la quiera abullonada, ¿de acuerdo? Y esto mide de ancho 26 centímetros, ¿veis? Y desde la división mide 19 centímetros. Y el detallito se lo voy a hacer con el color blanco. Fijaos, me voy a saltar aquí al siguiente hueco, ¿veis? Hago ahí cadeneta, sujeto la hebra negra y ya aprovecho para ocultarla y trabajo ahí un punto bajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, para hacer disminución, un punto bajo en cada hueco, ¿vale? Fijaos, entre los dos motivos y voy dejando ahí oculta mi hebra negra. ¿Veis? Ya termino esta primera vuelta que he hecho un punto bajo en cada hueco y puedo venir aquí directamente y trabajar en el primero punto bajo, ¿vale? Y voy a hacer dos puntos bajos, dos cadenetas y entro aquí así con punto deslizado y voy haciendo picots, ¿vale? Cada 2 puntos o el acabado que queráis, ¿vale? Bueno, mona, fijaos, voy a ver si le hago un detallito al cuello, ¿vale? Y la idea es trabajar el mismo motivo que hemos hecho aquí en los puños, pero quizá solo en una vuelta. Voy a probar, ¿vale? Porque me gustaría quitar puntos aquí y forzar el fruncido un poquito en las mangas, ¿de acuerdo? Ya que las hemos hecho abullonadas, de manera que creo que lo que voy a ir haciendo aquí es punto bajo en cada hueco, ¿vale? En solo las zonas de las mangas y luego en delantero y espalda sí que voy a trabajar un punto en cada bloque y un punto en el centro, ¿de acuerdo? Entonces quiero que se note eso, que esta parte quede sin fruncir, pero en cambio estas mangas se vea un poquito. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estás suscrita, por favor, suscríbete y dale a like. Muchas gracias, monas.